Todos disfrutamos de un buen susto, ya sea por una película, una creepypasta o un buen libro. Y es nuestra curiosidad por el lado oscuro de la vida lo que nos atrae a algunos de los lugares más espeluznantes y macabros del mundo. En este video exploramos 5 lugares realmente oscuros y perturbadores que la gente realmente paga por visitar. Cuevas de Gomantong, Malasia. Las cuevas de Gomantong son un intrincado sistema de cuevas ubicado dentro de la colina de Gomantong en la división de Sandakan de Sabah, Malasia. Las cuevas son una maravilla geográfica con paredes de piedra caliza que alcanzan hasta 300 pies de altura. Sin embargo, visitar la cueva viene con una advertencia. Si eres aprensivo con los bichos, murciélagos y un olor abrumador a excremento, es mejor no entrar. Quienes han sido lo suficientemente valientes para echar un vistazo lo describen como la experiencia de vida silvestre más asquerosa que han tenido. La cueva alberga a más de 2 millones de murciélagos y tan pronto como entras y admiras su belleza, rápidamente te invade el hedor del guano, también conocido como excremento de murciélago. Los excrementos forman una capa gruesa que cubre el suelo. Si eso no fuera lo suficientemente malo, la cueva también está infestada de cucarachas, literalmente millones de ellas que crujen bajo los pies cuando las pisas. Las paredes están cubiertas de ellas y pueden trepar por tus piernas mientras sigues el camino elevado para visitantes a través de la cueva. Naturalmente, las cucarachas se sienten atraídas por el abundante suministro de excremento. Si logras superar el hedor y la presencia de cucarachas, aún hay algo peor por venir, en forma de serpientes, escorpiones, arañas grandes y peludas, cangrejos de agua dulce y los notorios 100 pies gigantes Scutigera, una criatura venenosa que puede llegar a medir al menos 8 centímetros de largo. También hay ratas que sirven de alimento para las serpientes, y si te atreves a mirar hacia arriba, verás cientos de murciélagos de labios arrugados y cola libre colgando sobre ti mientras duermen. La cueva también es hogar de las salanganas, pequeñas aves negras que duermen en la cueva y se cuelgan de las paredes por la noche. Hay 2 tipos de vencejos, los vencejos de nido negro y los vencejos de nido comestible que hacen sus nidos con su propia saliva endurecida. Estos nidos son un manjar caro en algunas partes de Asia y se usan para preparar la sopa de nido de ave. Nos encantaría saber si has visitado esta cueva de los horrores y si fue tan horrible como suena. Ataúdes colgantes, Filipinas. El pueblo Cancane de Sagada, en la provincia montañosa de la isla de Luzón, en Filipinas, trata a sus muertos de una manera muy diferente a los métodos convencionales que se encuentran en Occidente. Ellos no entierran los ataúdes a 2 metros bajo tierra. En cambio, los cuelgan de los lados de los acantilados en el valle del Eco de Sagada. Para los visitantes que no conocen la tradición, ver los ataúdes puede ser bastante desconcertante. El ritual de entierro único se remonta a hace más de 2000 años, aunque hoy en día rara vez se practica. El ritual comenzaba con la persona tallando su propio ataúd a partir de troncos huecos antes de morir. Si estaban demasiado sanos o demasiado débiles, un miembro de la familia hacía el ataúd en su nombre. Cuando la persona finalmente moría, el entierro comenzaba con una reunión encabezada por la familia del difunto. Esto era seguido por días de luto, sacrificio de ganado y preparación del cuerpo para el entierro. Luego, el cadáver era llevado a una cueva donde el ataúd ya estaba esperando.
Se cree que cargar el cuerpo transfiere suerte, bendiciones y talentos a la familia que queda atrás. Luego, la persona fallecida es colocada dentro del ataúd en posición fetal y, a menudo, se rompen huesos para que quepa. Luego, el ataúd se coloca debajo de un saliente natural en el costado del acantilado, ya sea sobre una repisa de roca o encajado en agujeros cavados en el costado del acantilado. La altura a la que se coloca el ataúd es un reflejo del estatus que tenía la persona fallecida en vida. Los Cancane creían que al colgar el ataúd, en lugar de enterrarlo, le daban al espíritu del difunto una mejor oportunidad de llegar al más allá. Algunos de los ataúdes colgantes tienen más de 100 años y, con el tiempo, la madera comienza a pudrirse y caen de su posición suspendida al valle de abajo. Los ataúdes colgantes están reservados solo para los miembros más distinguidos de la comunidad. Para el resto, su entierro consiste en ser colocados dentro de cuevas de piedra caliza, metidos en una grieta o apilados sobre un ataúd ya existente. Nuevamente, mientras más alto estén apilados, mayor era el estatus de la persona en vida. En los últimos años, los ataúdes colgantes del Valle del Eco se han convertido en una atracción turística morbosa. ¿Lo visitarías? Catacumbas de los Capuchinos, Italia. Las catacumbas de los Capuchinos son criptas subterráneas de entierro en Palermo, Sicilia, al sur de Italia, y en los últimos años se han convertido en una atracción turística macabra. En el siglo XVI, el cementerio del monasterio de los Capuchinos de Palermo estaba desbordado, así que los monjes tuvieron la idea de crear un cementerio subterráneo debajo del edificio, el cual excavaron a mano. En 1599, el cuerpo momificado del hermano Silvestro de Gubbio fue colocado en las catacumbas recién excavadas. Después siguieron más cuerpos, al principio solo frailes fallecidos. Sus cadáveres deshidratados se colocaban en estantes y luego se lavaban con vinagre para preservarlos. Algunos de los cuerpos fueron embalsamados, mientras que otros se colocaron en vitrinas selladas de vidrio. La mayoría de los cuerpos estaban vestidos con las túnicas de los monjes. Sin embargo, en los siglos que siguieron, las catacumbas se abrieron al público adinerado y se convirtió en un símbolo de estatus ser sepultado allí. Grandes donaciones de los familiares de los difuntos mantenían la cripta y, mientras continuaran las contribuciones, el cuerpo de sus seres queridos podía permanecer en el lugar asignado. Pero si los familiares dejaban de enviar el dinero, el cuerpo era colocado a un lado en un estante hasta que reanudaran los pagos. En 1871, el hermano Ricardo fue el último monje enterrado en las catacumbas y, en su lugar, se convirtió en un lugar donde los ricos y famosos eran sepultados. Los últimos entierros fueron en la década de 1930 y entre las últimas inhumaciones estuvo Rosalía Lombardo, de 2 años, quien murió de gripe española en 1920. Su desconsolado padre pidió al experto embalsamador, el profesor Alfredo Salafia, que preservara sus restos. Él usó formalina, ácido salicílico y sales de zinc. Conocida como la Bella Durmiente, el cuerpo perfectamente conservado de Rosalía está en un ataúd de cristal, y con los años ha llamado la atención, porque sus ojos parecen abrirse y cerrarse varias veces al día, revelando sus iris azules perfectamente intactos. Hoy en día, las catacumbas contienen alrededor de 8.000 cadáveres y 1.252 momias que cubren las paredes, divididas de manera inquietante según el sexo y el estatus. Algunos cuerpos están mejor conservados que otros y algunos están colocados en poses grotescas. Para hacerlo aún más espeluznante, muchos de los cadáveres están vestidos con sus mejores ropas.
La escena macabra es una gran atracción turística y se dice que las catacumbas de los capuchinos son las más espeluznantes del mundo. Clown Motel, Nevada. Para algunas personas, el miedo a los payasos es muy real. Este miedo, conocido como coulrofobia, se cree que es provocado por el maquillaje facial exagerado de los payasos, que puede dar la impresión de que esconden a una persona más siniestra debajo. Los colores del maquillaje de payaso también son vistos como amenazantes por algunos, ya que les recuerdan a la muerte o a lesiones graves. Además, la combinación del comportamiento cómico, pero a menudo impredecible de los payasos puede resultar incómoda y escalofriante. Después de todo, el payaso asesino John Wayne Gacy se escondía detrás de su fachada pública como payaso y llevó a cabo una ola de asesinatos durante 6 años en la que mató al menos a 33 jóvenes. Así que no es de sorprender que el alojamiento más aterrador de Estados Unidos sea el Clown Motel en Tonopah, Nevada. El motel es imposible no verlo. Con su fachada de colores brillantes y 2 recortes de payasos de 19 pies que flanquean la entrada de la propiedad. Y si le tienes miedo a los payasos, es mejor que no entres, ya que en su interior alberga la colección privada más grande de figuras y recuerdos de payasos en el mundo. El tema espeluznante de los payasos invade cada habitación del motel y es una verdadera pesadilla para los coulrofóbicos. Los huéspedes son recibidos por miles de payasos que cubren los estantes en el vestíbulo y todas las habitaciones tienen una temática de payasos. Si el exterior y el interior del lugar no fueran lo suficientemente malos, a solo unos metros se encuentra el histórico cementerio antiguo de Tonopah, del que se rumora que está embrujado por las almas inquietas que están enterradas ahí. Fundado en 1901, el espeluznante y árido terreno es el lugar de descanso final de 300 habitantes locales, incluyendo a muchos de los pioneros de Tonopah, muchos de los cuales sucumbieron a la misteriosa plaga de Tonopah de 1902, cuya causa aún sigue siendo un misterio. También están enterrados ahí 14 mineros que murieron en el incendio de la mina Tonopah Belmont el 23 de febrero de 1911. Entre ellos, Big Bill Murphy, quien murió a los 28 años tratando de salvar a los mineros. Muchos creen que los ruidos extraños y los sucesos inexplicables se deben a los espíritus en el cementerio. O eso, o los payasos del hotel cercano están haciendo bromas y con Pennywise vigilándote mientras duermes, esa es una posibilidad real. Nos encantaría saber si alguno de ustedes ha visitado este hotel alguna vez. Osario de Sedlec, República Checa. A lo largo de una calle angosta en el suburbio de Kutná Hora, en la República Checa, se encuentra una capilla medieval pintoresca pero discreta llamada la Iglesia de Todos los Santos. Pero no es el exterior lo que los visitantes vienen a ver. Es lo que se esconde debajo de la capilla lo que atrae a los hombres. Apodada la Iglesia de los Huesos, en la cámara inferior de esta capilla de aspecto común se alberga una inquietante historia de misterio y muerte, mostrando una de las colecciones más macabras de huesos humanos en el mundo. La espeluznante historia comenzó en 1278, cuando el rey de Bohemia envió al abad del monasterio cisterciense de Sedlec a Tierra Santa en Palestina. Cuando regresó, trajo consigo un frasco de tierra santa de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, donde Jesús fue crucificado en el Gólgota. Esparció la tierra alrededor del cementerio local. Cuando se supo lo de la Tierra Santa, personas de todas partes empezaron a pedir ser enterradas en el suelo sagrado y pronto el cementerio estaba abarrotado.
En el siglo XV el pueblo se expandió y para dar paso al desarrollo, todos los cuerpos del cementerio fueron exhumados y los esqueletos se apilaron en el sótano de la recién construida iglesia de Todos los Santos. Y ahí permanecieron hasta 1870, cuando un tallador de madera llamado František Rindt recibió la tarea de usar los 40.000 esqueletos humanos para decorar la capilla. El resultado es espectacular, pero escalofriante. Una de las piezas más notables del osario de Sedlec, como se le llama ahora, es la cámara gigante que se dice incorpora cada hueso del cuerpo humano. También hay guirnaldas de cráneos y un escudo de armas formado con los huesos de los Schwarzenberg, una familia aristocrática checa que alguna vez gobernó la ciudad. Montones de cráneos humanos están apilados como pilares y motivos religiosos están hechos con huesos. Este espeluznante lugar sigue siendo un sitio de culto que debe respetarse y se les recuerda esto a todos los visitantes. Quienes han visitado encuentran la exhibición pacífica, aunque un poco inquietante cuando consideras que cada uno de esos huesos alguna vez perteneció a un ser humano y en vida probablemente no esperaban terminar así.